Tiene la gentileza de acompañarnos en nuestro estudio Fabián Palo Oliver, diputado provincial. Con él vamos a dialogar sobre diversos temas, pero para quienes estamos en el ámbito de influencia, en el radio de la ciudad de Santa Fe, en el ámbito del Gran Santa Fe, podemos decirlo, hace algunos días que uno de los temas dominantes de la atención viene siendo el puente carretero Santa Fe-Santo Tomé. Un puente que tiene más de 80 años como obra pública y como conector de dos ciudades, tanto, reitero, en Santa Fe como en Santo Tomé, sobre el río Salado. Más que el río separa estas ciudades, a través del puente justamente las une. Pero como lo dije en un principio, este puente viene siendo protagonista cada tanto. Cada una determinada cantidad de años vuelve a la escena el puente carretero Santa Fe-Santo Tomé. Una, porque necesita cierta atención. Hace ya algunos años, 2007, si mal no recuerdo, después se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, Néstor Kirchner vino y anunció que se iba a construir ese puente. Pero esa deuda todavía se mantiene pendiente hasta hace algunos días que ocurrió lo que ya había ocurrido anteriormente. Nuevamente el puente llamó la atención y dijo: esta infraestructura necesita otro tratamiento y no voy a soportar, supongamos que el puente dijo eso, no voy a soportar que todo el paso diario que habitualmente ocurre de vehículos vuelve a ocurrir. Se clausuró el puente y a Santo Tomé se tiene que acceder de otra forma, con todo lo que ello conlleva, el cambio no solamente de rutina vehicular, sino también de muchas otras cuestiones. ¿En qué incide esa cuestión? Bueno, vamos a consultarlo a nuestro entrevistado sobre este tema, no solo porque fue intendente de la ciudad de Santo Tomé, sino también porque como legislador vino de alguna forma manifestándose sobre el tema. Palo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto, ¿eh? Bueno, ¿qué tema el puente carretero? Cada tanto santafesinos y santotomecinos vuelven a hablar, sobre todo en esta época de presidencia Milei, en la cual la obra pública también está puesta en tela de juicio. ¿Qué reflexiones se pueden hacer? Bueno, a ver, lo primero, no digo que sea... Es la crónica de un final anunciado, con la diferencia que el puente todavía no está muerto, no vamos a firmar el certificado de defunción, pero sí creo que está claro que su vida útil está llegando ya a los últimos años. Estamos hablando de un puente que en agosto va a cumplir 85 años. Fue construido entre 1937 y se habilitó al tránsito en 1939. Pero yo me acuerdo ya al principio del 2000 que el puente ya estaba en duda en cuanto a su vida útil. Mira, la primera decisión de limitación del tránsito vehicular, que fue para el tránsito de gran porte de vehículos pesados, fue en el año 1998, en ocasión de una inundación que se tuvo que clausurar porque el agua estaba al pelo del puente. Desde esa inundación que se tomó esa decisión, el tránsito pesado de gran porte únicamente puede pasar por el Salado, por el puente de la autopista Santa Fe-Rosario. Como bien decís vos, bueno, y ahí empezó a estar dentro de la agenda pública. Gobernaba la provincia Reutemann, Esmidalter era intendente de la ciudad de Santa Fe. De Santo Tomé. De Santo Tomé, perdón. Marcelo Álvarez estaba en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ahí se empezó a hablar por primera vez de la necesidad de una nueva conexión vial. En el año 2007, como bien decís vos, en realidad el 29 de agosto del 2007, el expresidente Néstor Kirchner en el aeropuerto, en una visita oficial que hace a la región en un marco de campaña electoral, anuncia la construcción del puente en compensación a que Santa Fe se comprometía a construir la autovía de la Ruta 19. De hecho, en octubre de ese año, del 2007, el exgobernador Obey, junto a De Vido, que en ese momento era ministro de Infraestructura, firman ese convenio. Santa Fe cumple con su parte, se inaugura la autovía de la Ruta 19 entre los años 2010 y 2012 en distintos tramos. Desde el 2012 está habilitado los 110 kilómetros que separan desde Santo Tomé hasta San Francisco. Y lo que se pudo avanzar, honestamente, y lo digo con absoluta humildad, sin generar discordia, se dio entre el 2010 y el 2014. Se impulsó mucho, la verdad que ahí
estaba en el gobierno, bueno, Wiener, el ministro era Hugo Estorero, Mario Barletta en la ciudad de Santa Fe, yo en la ciudad de Santo Tomé, y trabajamos muchísimo. Y hubo mucha movida de instituciones intermedias también. Yo recuerdo manifestaciones en el puente de vecinos y vecinas. Por eso, porque, a ver, yo creo que se tomó primero como una política de Estado. Fue del 2010 al 2014, ¿por qué? Porque en noviembre del 2014 se logró tener proyecto ejecutivo y pliego de licitación. O sea, lo único que falta hoy es actualizar el presupuesto de obra y poner una fecha y se podría llamar a licitación. En esos 4 años hubo audiencia pública, se estudiaron 7 alternativas posibles de traza. Yo tenía 5 en recuerdo, mirá vos. Porque en realidad fueron 5, pero la primera vez se estudiaron 7. La primera vez se estudiaron en el 97, en el 2004 o 2005, que estaba Ángel Piallo como intendente de la ciudad de Santa Fe y Martín Balbarrey, y después cuando se hace en el 2010 cambia el criterio de vialidad, porque en el 2004 había dado en la zona sur por calle Richeri, y ya después la alternativa que se escogió es de República de Chile 800 metros al norte, a la altura de lo que se conoce como Costa Azul. Y los pliegos de licitación, el proyecto ejecutivo, anteproyecto, proyecto ejecutivo y pliego, se hicieron con esa traza. Después cuando asume Macri, y esto también hay que decirlo porque es parte de la historia, en realidad tanto Macri como intendente de la ciudad de Santa Fe, el propio gobierno provincial dejaron de tenerlo en la agenda, inclusive priorizaron otra obra que era la obra Santa Fe-Paraná, un puente paralelo a lo que para es reemplazar el túnel. Que yo siempre lo dije, en ese momento ya no era más intendente, era legislador, dije que estaba bien, que había que ponerlo dentro de la carpeta de obras públicas, dentro de la agenda, pero que no podíamos renunciar a que se tenía que ejecutar. Y ahí empieza algunas voces, con intereses inclusive hasta de lobby, planteando de que no hacía falta una nueva conexión vial entre Santa Fe y Santo Tomé, porque con los dos puentes que había eran suficientes. Lo que nunca entendió mucha gente, o esa gente, o lo entendían pero trataban de hacer otra cosa. De decir otra cosa, era que el puente Santo Tomé-Santa Fe, el actual puente carretero, ya tenía una limitante en su uso. Y bueno, lo que pasó, lo que estaba anunciado que iba a pasar, iba a llegar un momento donde la saturación del paquete estructural iba a generar dificultades. Bueno, en ese estadio estamos hoy. Ahora el desafío es que todas las fuerzas vivas, las instituciones, el Estado sobre todo, empiece a ponerlo dentro de la agenda pública, y yo soy de una opinión. Yo creo que el centralismo porteño es lo que nos impidió de tener un puente Santo Tomé-Santa Fe nuevo. Si hubiese sido un puente que conectara provincia de Buenos Aires con capital, seguramente hacía mucho que hubiese estado hecho. Entonces, Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires ya estuvo. Por ejemplo, entonces, lo que yo digo, hay que buscar financiamiento. ¿Vos decís que la provincia tiene que moverse para buscar financiamiento privado y creo que lo tiene que ejecutar la provincia. Honestamente digo, yo entiendo que es una traza nacional, porque el puente es parte de la ruta 11. Ruta 11. Pero si vamos a esperar más con un gobierno nacional que niega la obra pública, la demoniza la obra pública, entendiendo que atrás de la obra pública hay corrupción, cartelización, etcétera, etcétera. ¿Cuál es harina de otro costal para otra discusión? Ahora, lo que está claro es que con la figura de iniciativa privada no se puede hacer, porque en realidad, ¿quién va a invertir en un puente con el costo que tiene un privado, digo, que vamos a poner un peaje para cruzar 2,5 kilómetros de vado, río y vado? Entonces, la verdad que no va a dar ni la ecuación económica para poder hacer un puente. No es el puente Rosario-Victoria, que tiene 60 kilómetros, que tenés que pagar un peaje. Esto estamos hablando de 2,5 kilómetros, ¿no? Entonces, me parece que la alternativa es que la provincia la ponga en su agenda, que busquemos financiación, que podamos incorporarlo cuanto antes dentro del presupuesto provincial. ¿Qué factibilidad ves en esto? Sobre todo en este escenario que vos decís, Milei demonizando la obra pública, diciendo, no, bueno, quien quiera hacerse una obra pública, en este caso un puente, que une 2 ciudades, bueno, que busque el financiamiento.
Es factible, creo, buscar un financiamiento, pongamos por caso, en algún otro continente, como ha pasado y como ha anunciado en algún momento Maximiliano Puyaro. ¿Es factible? Es factible por dos cosas. La más importante es porque Santa Fe tiene capacidad de endeudamiento, la provincia de Santa Fe. Por una provincia que a lo largo de los años, independientemente de la opinión que uno tenga de la gestión propiamente dicha de Wiener para acá, Wiener, Bonfatti, Lifchi, Perotti, ahora Puyaro, más allá de la opinión, es una provincia que medianamente bien administrada, es una provincia que es una provincia rica. Entonces, la verdad que desde lo presupuestario es posible, porque Santa Fe no tiene el impacto de la deuda para hacer frente al pago de las obligaciones. Estamos hablando del 2% del presupuesto provincial, de la masa del presupuesto. Es más, creo que es el 1,5%. Hay que ver los desembolsos anuales, pero estamos en el 1,5%, 2%. Entonces, la verdad que es factible. Esa es una situación. Para dejar una obra pública que va a durar décadas. Exacto. Y la otra situación, que me parece que también es importante, es que si la provincia no lo toma como un desafío, no vamos a tener el puente. Y lo que está demostrado es que con una sola conexión vial para pasar a Santa Fe, como es hoy el puente de la autopista, colapsa cualquier estructura. Y es más, el costo en horas hombre para controlar y hacer un operativo, yo no lo tengo, pero les puedo asegurar que no es barato. Si eso vos lo tenés que mantener por siempre, ahora lo vamos a mantener por 3, 4, 5, 6, quién sabe cuánto tiempo hay que esperar para que se mejore la estructura. Se vuelva a emparchar y se el puente emparche nuevamente. Por eso digo que se mejore, no va a ser definitivo tampoco, porque está claro que es un problema de paquete estructural y los ingenieros te dicen que ya no tiene mucho más vida el puente. Entonces, tiene un costo grande. La cosa está siendo fluida, pero la carga sobre el puente del río, sobre la autopista, es muy grande. O sea, los 40.000 vehículos, 33.000, 40.000 vehículos que diariamente pasaban por el carretero, hoy se le suma a los, cuando medimos en su momento, estábamos hablando más o menos 27.000 vehículos por el puente de la autopista. Solamente por el puente. Por el puente de la autopista. De la autopista. O sea, sumale a esos 27.000, 40.000 vehículos del puente Santo Tomé-Santa Fe. Más del doble. Estamos hablando de 60.000 vehículos día, 60, 67.000 vehículos día. Ahora, ¿por qué? Porque el puente Santo Tomé-Santa Fe era más de uso urbano. Y eso es, o interurbano, ¿no? Sí, claro. Interjurisdiccional. Sí, pero son dos ciudades que están ahí. Claro. Pegadas, digamos, no hay un tramo rural, por llamarlo de alguna forma. Son dos Entonces, ciudades. está claro que el acceso norte hay que mejorarlo. La autopista ahora levantaron el peaje, pero llega un momento que se te hace un nudo de botella nuevamente, un cuello de botella, en el puente de la autopista. El puente de la autopista tiene 2 trochas. Sí. 2 trochas tiene el puente de la autopista. Está bien, son 4, son 2 para ir y 2 para volver. Pero el ya puente significa carretero, que es el doble de lo que tenía claro, el carretero. El puente carretero tiene 2, una y una para ir y una para volver. La autopista tiene 2 y 2, pero estamos volcando 33.000, 40.000 vehículos diarios del carretero, ahora pasan exclusivamente por el puente de la autopista. Sin contar la incidencia que tiene todo ese tránsito, todo ese tramo de autos, camiones o vehículos medianos sobre la autopista o sobre ese tramo de la autopista. Sobre la autopista y sobre el acceso norte, que son los 2 lugares para poder llegar a la autopista, sin duda. Pablo, te cambio de tema antes de entrar en el tramo final de la nota, pero también sobre algo que viene pensando y viene planteando como tema el bloque que integrás en la legislatura y que tiene que ver con la educación específicamente. Hace algunos días escuchamos una declaración de Venegas Lynch, diputado libertario, poniendo en duda algo que no debe estar en duda, que es la obligatoriedad de la educación primaria y también de alguna forma simpatizando con el trabajo infantil. ¿Por qué alguien que piensa así llega con legitimidad al Congreso de la Nación? Lamentablemente porque creo que cada día se van mostrando más como son. Son improvisados, no están preparados y tienen un concepto del liberalismo absolutamente distinto a lo que realmente es el liberalismo, ¿no? Desde lo económico, porque renuncian al Estado, son por algo
el propio Milei dice que es narcocapitalista, ¿no? Porque en realidad es la negación del Estado, no solamente en la regulación de la economía, sino en la organización. Y la muestra es, por ejemplo, lo que está pasando con el dengue, que tenemos un Estado nacional absolutamente ausente. Ahora, las contradicciones son permanentes, porque creen que el mercado todo lo va a solucionar y ahora se están quejando porque las prepaga se cartelizaron, se pusieron de acuerdo y incrementaron en una forma exorbitante las cuotas que tiene cada uno de sus asociados. Bueno, con el caso de la educación, que se reivindique la posibilidad de que un pibe labure en un taller, tal cual lo dijo el diputado nacional, es gravísimo, porque en realidad es desconocer no solamente los derechos del niño, la legislación nacional, sino legislación internacional, tratados internacionales, objetivos que se pone el mundo para que los niños se puedan educar como un derecho fundamental, puedan jugar, puedan ser felices y no tengan que ir a laburar. Pueden ser niños, básicamente. En realidad son, viste, posturas que uno supone que ya no se deberían discutir porque están más asociadas a hace un siglo y medio atrás, que lo que debe ser por lo menos la función que tiene que tener el Estado. Podemos discutir qué rol cumple la educación hoy, cómo hay que mejorarla, etcétera, etcétera, pero nunca se puede poner en tela de juicio que negarle el derecho a un niño, por más que vos sea el padre, porque el concepto que tienen es que el padre es el tutor de ese niño. Son derechos irrenunciables. Claro, y como que si el padre es tutor de ese niño, si ese padre lo necesita o decide que su hijo lo ayude en el taller, no tiene por qué estudiar si el padre lo decide. Con esta falsa, con esa falso visión concepto de la libertad. No, la verdad que es grave, muy grave. Ahora, ¿por qué? Porque son improvisados, yo creo que no están preparados muchos de ellos en ocupar un cargo que en definitiva es la gestión del Estado. Es muy difícil renegar del Estado, demonizar al Estado, decir que el Estado es una mafia y una organización criminal y vos ser el propio jefe de Estado, ¿no? Porque Milei dice esto y él es el jefe del Estado. Entonces, la verdad que son esas contradicciones que tienen este espacio que hoy gobierna el país y bueno, habrá que tener todos los resortes y la inteligencia para que cuando estas cosas pasan no solamente haya una respuesta de la política, sino de todas las organizaciones. Con esto no salió únicamente la política, ¿no? No, claro. Y bueno, y tendremos que, no digo acostumbrarnos porque no hay que naturalizarlo, al contrario, creo que hay que marcar la diferencia, hay que combatir ese tipo de expresiones y hacerle entender que son derechos que ya no se pueden discutir y que los pibes no pueden perder, ¿no? Mencionabas el dengue recién. ¿Cómo crees que está manejando la situación? No digo el país porque estaba claro, pero sí en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe hace un tiempo volvió a anunciar la producción de repelente, pero también es una cuestión ambiental la cuestión de la reproducción del mosquito. ¿Cómo crees que está manejando el Estado provincial la cuestión dengue? Creo que la vocación y la voluntad es jerarquizar la función que tiene el Estado y esto ya es una diferencia con Milei y obviamente que a nosotros nos acerca a esas posiciones. Nosotros acordamos con que, y vemos muy bien que el gobierno provincial haya decidido incorporar más recursos para poder elaborar repelente, que es tan necesario, más cuando el mercado no te lo resuelve. Esto que creen que el quedó mercado... como una máxima. Claro, y sin embargo no tenemos repelente porque, bueno, hay un solo proveedor, porque es una locura lo que cobra. Es un oligopolio, claro. Eso creo que es importante. Lo que sí creo que con 4 meses de gobierno y hasta que vos llegás y empezás a gestionar y acomodarte y demás, no hubo mucho para hacer, pero está claro que el Estado, en este caso el Estado santafesino, debe incorporar dentro de su agenda de trabajo la prevención y la educación. Los primeros años de epidemia de dengue, allá por principio del año 2000, entre el 2003 y 2007 hubo brotes importantes, inclusive Uboldi era ministra de Salud. No. Era secretaria. Antes de ser ministra de Salud ya ella estaba a cargo de todo lo que era digamos, el dispositivo para educar, trabajar con los municipios. Hay que retomar eso porque evidentemente nos hemos relajado como sociedad, digo, cada uno en su propio domicilio, los municipios en tener que fumigar a tiempo, desmalezar. Hay mucho para hacer
para que no vuelva a haber un brote de esta naturaleza. Y es importante el rol del Estado. Bueno, con cada cosa que pasa, con cada epidemia que aparece, ahí es donde vos tenés que poner en valor el Estado. Yo, la verdad que la ausencia del Estado Nacional es criminal. Imagínate este gobierno, que son aparte los que primero reniegan por los días que no estuvieron encerrados y demás. Imagínate este gobierno habiendo estado a cargo de la pandemia, gestionando la pandemia del COVID. Los 130.000 muertos hubiesen sido 3 veces más. Porque no hubiésemos tenido, sin vacunas. No hubiésemos tenido ni siquiera vacuna. En el gobierno anterior las vacunas llegaron más tarde de lo que pretendía inclusive el propio gobierno. Pero las vacunas llegaron y salvaron vidas. Estos tipos, muchos son antivacunas, reniegan el rol que tienen que tener el Estado y jamás lo hubiesen incorporado Jamás lo hubiesen igualado la posibilidad de cualquier persona de acceder a esa vacuna. Sí. Bueno, y después lo otro importante, que el gobierno provincial haya dicho que van a empezar a vacunar y que la provincia va a comprar vacuna si fuera necesario, si el gobierno nacional no lo hace. Está claro que el gobierno nacional no lo va a hacer. Por tercera vez ya ratificaron que no era momento de vacunarse, poniendo como excusa de que empieza el invierno. Tiene que haber temperatura de menos de 5 grados para matar. Ya desmintieron eso respecto del tema mosquitos. Los mosquitos se han adaptado a este cambio climático. Sí, hoy se habla de que tiene que haber menos de 5 grados para que el frío destruya, mate, digamos, al mosquito de las larvas. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. A vos, gracias.